Antes de que existieran imperios, templos, guerras o reyes, la Biblia abre con una escena más grande que toda la historia humana. No hay ciudades, no hay ruido, no hay fronteras, solo oscuridad, vacío y la voz de Dios. Y cuando Dios habla, el caos retrocede, la luz aparece, el mar recibe su límite, la tierra produce vida, el cielo se llena, el mundo nace no por accidente, sino por palabra, y en el centro de esa creación, Dios pone al ser humano, no como un error, no como una pieza más, lo pone con dignidad, con propósito, con aliento, a imagen de Dios. Esa frase lo cambia todo. El ser humano fue hecho para reflejar a su Creador, para vivir cerca de Él, para cuidar lo que Él hizo, para caminar en comunión, sin miedo y sin vergüenza. El jardín del Edén no es solo un lugar bonito, es el retrato de lo que debía ser la vida. Dios está cerca, el hombre y la mujer no se esconden, el trabajo no es castigo, la relación no tiene grietas, todo es armonía. Pero en medio de esa paz entra una voz distinta. La serpiente no llega con una espada, llega con una pregunta. Y esa pregunta sigue viva hasta hoy. ¿De verdad dijo Dios? El pecado entra no solo por desobedecer una orden, sino por desconfiar del corazón de Dios. Adán y Eva toman el fruto, buscando sabiduría sin obediencia, gloria sin dependencia, vida sin el dador de la vida. Y en ese momento, algo invisible se rompe. Ya no corren hacia Dios, se esconden. Ya no se miran con pureza, sienten vergüenza. Ya no viven el jardín como hogar, lo viven como un lugar perdido. La caída no es una historia vieja, es el espejo del alma humana. Desde ese momento, el mundo queda marcado por culpa, dolor, esfuerzo, miedo y muerte. Caín mata a Abel. El hermano levanta la mano contra el hermano. La violencia ya no vive solo afuera, vive dentro del corazón. Y la tierra empieza a llenarse de hombres que construyen ciudades, hacen cultura, levantan linajes, pero llevan dentro una herida profunda. El problema del Antiguo Testamento no será solo político ni social, será espiritual. El ser humano ya no sabe vivir cerca de Dios, aunque fue creado para eso. Y aún así, en medio del juicio, Dios deja una promesa. Habla de una descendencia futura, una simiente, uno que aplastará la cabeza de la serpiente. La historia apenas comienza, pero ya hay una luz en el horizonte. Luego viene el diluvio. Y a veces se cuenta esa parte como si fuera solo una historia de animales entrando en un arca, pero en realidad es una escena terrible. El corazón humano se ha llenado de maldad, la violencia sube como humo, el juicio cae como agua, Noé flota sobre un mundo ahogado, y sin embargo, incluso ahí, Dios no abandona su plan, preserva una familia, preserva la vida, preserva una promesa. Cuando el arca descansa, parece que todo puede empezar de nuevo. Pero el problema sigue dentro del hombre. Noé sale del arca, planta una viña, y otra vez aparece la vergüenza. La nueva creación no arregla el viejo corazón. Después, en Babel, la humanidad vuelve a unirse, no para adorar a Dios, sino para hacerse un nombre. Esa es la vieja enfermedad, querer subir sin Dios, tocar el cielo sin obedecer al Señor del cielo. La Torre de Babel no es solo un edificio, es una declaración de independencia, y Dios responde confundiendo las lenguas y dispersando a las naciones. El mundo queda repartido. Los pueblos se separan, las voces se multiplican, y aquí la historia podría sentirse perdida. Un jardín cerrado, un mundo violento, naciones dispersas. ¿Se acabó el plan? ¿Se rindió Dios ante la rebelión humana? La respuesta del Antiguo Testamento será un largo y poderoso no. Porque justo cuando la humanidad parece más rota, Dios decide comenzar algo nuevo.
No empieza con un ejército, no empieza con una ciudad fuerte, no empieza con un rey famoso, empieza con un hombre sin hijos, un hombre viejo, un hombre llamado Abraham. Esta elección sorprende porque revela cómo obra Dios. Él no construye su historia sobre la fuerza humana, la construye sobre su promesa. Después de Babel, donde el hombre quiso levantar su propio nombre, Dios llama a Abraham y le dice, en esencia, yo haré grande tu nombre. Es una respuesta llena de gracia. El hombre sube y cae. Dios llama y sostiene. Ese es el verdadero arranque de la gran historia bíblica. El Antiguo Testamento no es una colección suelta de historias morales. Es la historia de un Dios santo que entra en un mundo roto y se niega a abandonar su creación. Cada página nace de esa tensión. El ser humano falla, Dios habla. El ser humano huye, Dios llama. El ser humano rompe, Dios promete. Y cuanto más avanza la oscuridad, más importante se vuelve esa promesa inicial. Un día vendrá alguien que hará lo que Adán no pudo hacer, alguien que vencerá donde la humanidad cayó, alguien que abrirá de nuevo el camino a la presencia de Dios. Así termina este primer gran movimiento del Antiguo Testamento, no con paz, sino con hambre, no con respuestas fáciles, sino con una pregunta enorme sobre la mesa. Y si el mundo ya está roto desde el principio, ¿cómo podrá Dios rescatarlo? Si el pecado vive tan profundo en el hombre, ¿cómo se restaurará la comunión perdida? La cámara bíblica se aleja del jardín, pasa por tumbas, aguas y torres, y luego se detiene sobre un hombre en tierra pagana, un hombre que escucha una voz, un hombre que tendrá que dejarlo todo, y con él la historia da un giro decisivo, porque ahora la promesa ya no solo existe, ahora empieza a caminar. Capítulo 2. La promesa sobre un hombre imposible. Abraham no parecía el inicio lógico de una gran nación. No era joven, no tenía ejército, no tenía palacio, y lo más fuerte de todo, no tenía el hijo que necesitaba para que la promesa siguiera viva. Pero ahí está el pulso del relato. Dios llama a un hombre imposible para mostrar que la historia no dependerá del poder humano. Vete de tu tierra, le dice, y Abraham se va. Sale sin ver el mapa completo. Camina guiado por una voz. En un mundo lleno de dioses falsos, Dios se revela a un hombre y le promete tierra, descendencia y bendición. No solo para su casa, sino para todas las familias de la tierra. Esa promesa convierte a Abraham en más que un patriarca. Lo convierte en el portador de una esperanza que llega mucho más lejos que su propia vida. Pero la fe de Abraham no es limpia ni perfecta. A veces cree, a veces duda, a veces adora, a veces intenta ayudar a Dios con soluciones humanas, y ahí la historia se vuelve humana y cercana. Abraham no es un héroe de piedra, es un hombre real, tiene miedo, miente para protegerse, se desespera por la demora. Sara ríe cuando escucha que tendrá un hijo. ¿Cómo no reír? Los años pesan, la esterilidad duele. La promesa parece hermosa, pero el cuerpo grita otra cosa. Y sin embargo, Dios no retrocede. Le muestra las estrellas, le cambia el nombre, hace pacto con él. Le recuerda que su palabra no depende de la capacidad del hombre, sino de la fidelidad del Dios que habla. Isaac llega como un milagro, casi como una risa convertida en carne. El hijo prometido nace cuando ya no había razones humanas para esperarlo. Y luego, cuando el muchacho crece, viene una de las escenas más intensas de toda la Biblia. Dios pide a Abraham que suba al monte y entregue a su hijo. La promesa parece chocar contra el cuchillo. El padre camina en silencio. Isaac carga la leña. El monte se convierte en una pregunta insoportable. ¿Puede el Dios que prometió vida pedir ahora lo más amado? En el último instante,
Dios provee un carnero. Abraham aprende que el Señor no solo exige confianza, también provee sustituto. Y una vez más, el Antiguo Testamento deja una imagen que no se olvida. Un hijo amado, un monte, una provisión divina. Después llega Jacob, el nieto de Abraham. Y si Abraham nos muestra la fe que aprende a esperar, Jacob nos muestra el corazón torcido que Dios decide transformar. Jacob engaña, compite, huye, lucha por bendición como si todo dependiera de sus manos, pero en su huida, Dios se le aparece. En su miedo, Dios le habla. Y en una noche extraña junto al río, Jacob lucha hasta el amanecer. Sale herido, pero bendecido. Ya no es solo el que suplanta. Ahora lleva otro nombre, Israel. El cambio no es instantáneo ni perfecto, pero revela algo hermoso. Dios no abandona a los hombres difíciles. Los persigue con gracia. Los hiere para sanarlos. Los cambia no solo por fuera, sino desde el centro. La historia de José lleva esa verdad a otro nivel. Vendido por sus propios hermanos, bajado a un pozo, llevado como esclavo, acusado injustamente, olvidado en prisión, José parece vivir una cadena interminable de pérdidas. Y sin embargo, detrás de cada sombra, Dios sigue escribiendo. Esa es una de las marcas más poderosas del libro de Génesis. Dios no siempre actúa con ruido. A veces actúa en silencio. A veces parece oculto. A veces tarda. Pero no deja de gobernar. José termina levantado en Egipto, no para vengarse, sino para salvar vidas en medio del hambre. Cuando sus hermanos tiemblan frente a él, sale una de las frases más fuertes de toda la historia bíblica. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ahí se abre una ventana enorme al corazón del relato. El mal humano es real, pero no es soberano. Dios sigue siendo el Señor de la historia. Así, la familia de Abraham baja a Egipto, no como conquistadores, sino como sobrevivientes. Son preservados por gracia. José muere, los patriarcas mueren, y aún así, la promesa no muere. Eso es lo que hace tan profunda esta parte del Antiguo Testamento. Una generación pasa y otra llega, pero Dios sigue atado a su palabra. El pacto no depende del pulso de un solo hombre, depende del Dios eterno. Y esa familia pequeña, frágil y a veces llena de conflictos, se convierte poco a poco en un pueblo que existe por promesa, no por mérito. También aquí nace una gran lección para el espectador moderno. Dios no escribe su historia con personas perfectas, la escribe con gente herida, temerosa, lenta, confundida y muchas veces caída. Abraham espera, Sara ríe, Jacob engaña, los hermanos de José traicionan, y aún así Dios sigue adelante. Eso no minimiza el pecado, lo hace más serio, pero al mismo tiempo hace más grande la gracia. El Antiguo Testamento no es una vitrina de gente buena, es la evidencia de que Dios permanece fiel en medio de la debilidad humana. Y entonces la escena cambia otra vez. Los años avanzan. Egipto, que un día fue refugio, se convierte en casa de servidumbre. Un nuevo faraón sube al poder y ya no recuerda a José. Lo único que ve es un pueblo que crece, y lo que no controla, lo oprime. El pueblo de la promesa ahora gime bajo látigo. Los descendientes de Abraham multiplican sus hijos, pero pierden su libertad. Parecería que la promesa quedó enterrada bajo el barro de los ladrillos. Pero el Dios que llamó a un hombre viejo no ha olvidado a sus hijos esclavos. Pues la historia está a punto de entrar en fuego, sangre, mar y libertad, porque el Dios del pacto también escucha el clamor. Capítulo 3. La noche del Éxodo y el Dios que habita con su pueblo Egipto no fue solo un lugar de esclavitud física. Fue el escenario donde quedó claro que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob
no había olvidado a su pueblo. Durante años, los hebreos hicieron ladrillos para levantar la gloria de otro rey. Sus hijos estaban en peligro. Sus espaldas estaban marcadas. Sus voces subían en llanto. Y entonces, en el desierto, lejos del palacio, un hombre fugitivo ve una zarza encendida que no se consume. Moisés se acerca, y desde el fuego, Dios llama su nombre, no con distancia fría, sino con intención. Le dice que ha visto la aflicción de su pueblo, ha oído su clamor, ha descendido para librarlo. Esa escena lo cambia todo, porque revela a un Dios que no es sordo, no es ciego y no está ausente. Moisés vuelve a Egipto con una misión imposible. No lleva espada, lleva palabra. Deja ir a mi pueblo. Pero Faraón endurece el corazón y empieza la confrontación. Las plagas no son solo castigos, son una declaración. El Dios verdadero está desenmascarando el poder falso de Egipto. El río sagrado se convierte en sangre. La tierra se llena de caos. La oscuridad cubre el imperio. Cada golpe muestra que el Señor de Israel gobierna lo que Egipto creía controlar. Pero la noche más seria aún no ha llegado. La Pascua se acerca. Un cordero será sacrificado. Su sangre será puesta en las puertas. Y cuando el juicio pase, las casas marcadas quedarán a salvo. Esa imagen queda grabada en el corazón bíblico. La liberación no llega solo por fuerza, llega por sangre. La salida de Egipto es una de las escenas más poderosas de toda la Escritura. El pueblo sale deprisa. El pan no alcanza a fermentar. El desierto se abre delante de ellos y detrás viene el ejército. Entonces el mar, que parecía el final, se convierte en camino. Dios abre aguas donde no había salida. Israel cruza en seco. Egipto es tragado por las mismas olas que quiso usar para destruir. La esclavitud queda atrás. El pueblo canta. Miriam danza. Moisés levanta una canción de victoria. Y por un momento parece que todo ya está resuelto. Pero el Antiguo Testamento nunca simplifica el alma humana. La libertad externa no sana automáticamente el corazón interno. Apenas salen, empiezan las quejas. Falta agua, falta pan, falta paciencia. El pueblo que vio el mar abrirse olvida rápido, y sin embargo, Dios sigue proveyendo. Manda maná. Saca agua de la roca. Guía con nube de día y fuego de noche. Esa mezcla de gracia y rebeldía define el tiempo del desierto. Luego llegan al monte Sinaí, donde la historia toma otra profundidad. El Dios que rescató a su pueblo ahora hace pacto con él. Les da su ley. No como un camino para ganar salvación, sino como la forma de vivir como pueblo rescatado. Seréis mi especial tesoro, les dice. Pero ese honor trae una llamada fuerte: santidad. Dios no solo quiere sacar a Israel de Egipto, quiere sacar a Egipto del corazón de Israel. Ahí aparecen libros que muchos leen deprisa, como Levítico y partes de Números, pero que en realidad guardan una pregunta enorme. ¿Cómo puede un Dios santo vivir en medio de un pueblo pecador? Los sacrificios, el sacerdocio, el día de expiación, las leyes de pureza, el tabernáculo en medio del campamento, todo eso no es relleno. Es el lenguaje de la cercanía peligrosa de Dios. El Señor quiere habitar con su pueblo, pero su presencia no puede tratarse como algo común. La santidad no es un detalle, es el centro. Y aun con tanto cuidado, Israel cae en uno de sus actos más tristes. Mientras Moisés recibe la ley, el pueblo fabrica un becerro de oro. Cambian la gloria del Dios vivo por una imagen que pueden tocar. La idolatría entra incluso al pie del monte de Dios. Ese momento pudo haber terminado la historia, pero Moisés intercede, y Dios, en su misericordia, renueva el pacto. Ahí se revela otro hilo central del Antiguo Testamento.
La historia sigue no porque el pueblo sea fiel, sino porque Dios es misericordioso. El tabernáculo se construye y la gloria de Dios lo llena. Por fin, el Dios que abrió el mar viene a morar en medio de ellos. Pero la cercanía no elimina la prueba. En Números, el pueblo vuelve a dudar. Espías ven la tierra prometida, pero miran a los gigantes y no al Dios que los liberó. El miedo domina. La incredulidad se vuelve rebelión. Y una generación entera pierde la entrada a la tierra. No porque Dios sea débil, sino porque la incredulidad tiene consecuencias reales. Al llegar a Deuteronomio, Moisés está viejo. El Jordán está delante. La tierra prometida puede verse casi con los ojos. Y entonces Moisés habla como un padre que sabe que sus últimas palabras deben quedar clavadas en el alma del pueblo. Les recuerda la ley, les recuerda el amor de Dios, les recuerda el peligro de olvidar. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El llamado es simple y total: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Deuteronomio no es solo repetición, es renovación. Es la urgencia de elegir vida en vez de muerte, fidelidad en vez de ruina. Y así termina esta etapa, con un pueblo libre, pero aún frágil, con un pacto santo, pero con corazones inconstantes, con una tierra delante de sus ojos, pero con la historia todavía abierta. Moisés sube al monte y muere mirando la promesa desde lejos. No entra. Josué toma el liderazgo. El desierto queda atrás. El río espera. La pregunta ahora ya no es si Dios puede dar la tierra. La pregunta es si el pueblo podrá vivir en ella sin olvidar al Dios que lo sacó de la casa de servidumbre. Y esa pregunta marcará todo lo que viene. Capítulo 4. Tierra prometida, corazones inestables. Josué se levanta en un momento delicado. Moisés ha muerto. El líder que hablaba con Dios cara a cara ya no está. Delante está el Jordán. Detrás, 40 años de desierto. Y en medio, una nueva generación que ha oído las historias del Éxodo, pero ahora debe vivir su propia obediencia. Dios le dice a Josué algo que atraviesa los siglos: esfuérzate y sé valiente. No porque el camino será fácil, sino porque la presencia de Dios irá con él. El río se abre, el pueblo cruza, y otra vez, como antes en el mar, Dios muestra que Él es quien abre caminos donde no los hay. La conquista de la tierra prometida comienza no con confianza en armas, sino con confianza en la palabra del Señor. Jericó es la imagen perfecta de ese principio. Una ciudad cerrada, muros altos, lógica militar. Pero la estrategia de Dios parece extraña. Marchar, guardar silencio, tocar trompetas, esperar. Es una lección profunda. La victoria del pueblo de Dios no nace primero de su fuerza, sino de su obediencia. Cuando los muros caen, no cae solo una ciudad, cae la ilusión de que Israel conquistará como las naciones. No, Israel está llamado a vivir de otra forma. Pero muy pronto la historia muestra que la mayor amenaza no está afuera, está adentro. El pecado de Acán revela que un solo acto de desobediencia puede contaminar a toda la comunidad. La tierra prometida no será un premio automático. Será un lugar donde la fidelidad tendrá que renovarse una y otra vez. Después de Josué llega Jueces y el tono cambia. Se siente como un descenso oscuro. Una generación muere y la siguiente ya no conoce al Señor de la misma manera. Entonces comienza un ciclo doloroso. El pueblo se aparta, cae en opresión, clama. Dios levanta un libertador. Hay alivio por un tiempo. Y luego vuelve la caída. Débora, Gedeón, Jefté, Sansón. Cada juez refleja algo del caos del periodo. Algunos son valientes,
otros están rotos. Todos muestran que Israel no solo necesita rescate de enemigos externos, necesita un corazón nuevo. La frase que resume el libro es inquietante. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esa no es libertad verdadera, es desorden moral. Es una sociedad sin centro, sin reverencia, sin rey justo. Y justo en medio de ese tiempo oscuro aparece Ruth, como una luz pequeña pero preciosa. No hay grandes batallas, no hay fuego cayendo del cielo. Hay hambre, duelo, campos de trigo y una mujer extranjera que decide quedarse al lado de su suegra con palabras inolvidables. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth muestra que la redención de Dios también avanza en lo cotidiano, en lo humilde y en la lealtad callada. Buz la recibe con bondad. Un redentor entra en escena. Y esa historia, que parece pequeña en comparación con guerras y reinos, termina conectándose con David. El Antiguo Testamento enseña así una verdad hermosa. Dios no solo trabaja en el estruendo de los grandes eventos, también trabaja en la fidelidad silenciosa de personas sencillas. Luego llega Samuel, el niño que escucha la voz de Dios en una noche cuando escaseaba la palabra del Señor. Esa frase pesa mucho. Cuando la palabra escasea, el pueblo se pierde. Samuel crece como profeta y guía, pero Israel, cansado de ser diferente, pide un rey como las demás naciones. Y ahí aparece otro gran tema bíblico: el peligro de querer parecerse al mundo más de lo que queremos obedecer a Dios. Saúl sube al trono con buena apariencia, alto, fuerte, impresionante. Pero la historia demuestra pronto que lo visible no basta. Su corazón es inestable, obedece a medias, se aferra al poder. Y entonces Dios envía a Samuel a la casa de Isaí, donde nadie imagina que el elegido será el menor, el pastor, el hijo que ni siquiera había sido llamado al principio. David entra en la historia de forma inolvidable, no con corona, sino con aceite sobre la cabeza y luego con una honda en la mano. Frente a Goliat, él no confía en tamaño ni en armadura. Confía en el nombre del Señor. Esa escena ha sido contada 1000 veces, pero su fuerza sigue viva porque revela la lógica del reino de Dios. Él ve lo que el hombre no ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esa verdad no solo explica por qué David es escogido, explica por qué la historia bíblica no se mueve como la humana. Dios busca corazón antes que fachada, obediencia antes que imagen, verdad interior antes que espectáculo. Pero ni siquiera aquí el Antiguo Testamento permite una lectura fácil. David es ungido, sí, pero no sube al trono de inmediato. Debe esperar, debe huir, debe vivir en cuevas. Debe aprender que la promesa de Dios no elimina el proceso. Mientras Saúl se consume en celos y oscuridad, David aprende a depender del Señor en la persecución. Los salmos nacen de esas noches. La fe no se vuelve profunda solo en la victoria. Muchas veces se vuelve profunda en el desierto, cuando la promesa existe, pero la corona todavía no llega. Así se cierra esta etapa. La tierra ya fue dada, pero el corazón del pueblo sigue temblando. Jueces mostró que la ausencia de un rey justo produce caos. Samuel mostró que no todo rey sirve. Y David, el pastor escogido, aparece como una gran esperanza, pero todavía no sabemos si incluso él podrá sostener el peso de esa esperanza. La historia avanza con tensión. Ya hay rey, ya hay ciudad, ya hay promesa real sobre la casa de David. Pero en la Biblia, cada gran regalo trae también una gran prueba, y la siguiente parte de la historia mostrará cuán frágil puede ser la gloria humana cuando el corazón se aleja de Dios. Capítulo 5. Reyes, ruina y la fractura del reino. David finalmente llega al trono,
y Jerusalén se convierte en el centro de una nueva etapa. Trae el arca, une tribus, derrota enemigos, y por un momento parece que el reino prometido está tomando forma. En 2 Samuel, Dios hace un pacto con David y le promete una casa, un linaje, un reino firme. Esa promesa es enorme. Significa que la esperanza de Dios para su pueblo ahora pasa también por la línea de un rey. Ya no solo se espera una descendencia desde Abraham, ahora se espera un hijo de David, un rey futuro, un trono que no caerá. Pero justo cuando la historia toca altura, también empieza a mostrar la grieta, porque el problema del corazón no desaparece con una corona. El pecado de David con Betsabé es una de las caídas más dolorosas de toda la Biblia. No solo porque él era rey, también porque sabía quién era Dios. Toma lo que no le pertenece, abusa de su poder, intenta cubrir el pecado. Y cuando el profeta Natán lo confronta, la verdad entra como cuchillo. La casa real queda herida. El perdón llega, sí, pero las consecuencias también. Esa mezcla de gracia y dolor hace la historia profundamente humana. David no es rechazado para siempre, pero tampoco escapa ileso. Su llanto, su arrepentimiento y su quebranto nos muestran que aún el mejor de los reyes necesita misericordia. Y eso deja una pregunta inquietante. Si incluso David cae así, ¿qué tipo de rey podrá salvar de verdad al pueblo? Después viene Salomón. Su inicio es brillante. Pide sabiduría y Dios se la da. Su fama crece. Las naciones lo escuchan. El templo se levanta en Jerusalén con gloria y belleza. Es uno de los momentos más altos del Antiguo Testamento. El lugar donde Dios puso su nombre ahora tiene una casa en medio del pueblo. Cuando Salomón dedica el templo, la gloria del Señor lo llena. Todo parece firme. El reino tiene paz, tiene riqueza, tiene adoración centralizada, tiene sabiduría, pero incluso esa gloria no tarda en mostrar su fragilidad. Salomón, que empezó pidiendo sabiduría, termina entregando el corazón a muchos amores y a muchos dioses. Sus alianzas políticas abren la puerta a la idolatría, y el templo, por hermoso que sea, no puede salvar a un corazón dividido. Tras la muerte de Salomón, el reino se rompe. 10 tribus al norte, 2 al sur, Israel y Judá. La división política expresa una ruptura espiritual más profunda. A partir de ahí, la historia de los reyes se vuelve una larga radiografía de la enfermedad del pueblo. Algunos reyes son perversos desde el principio. Otros intentan reformas parciales. Muy pocos buscan al Señor de verdad. En el norte, la idolatría se instala rápido. En el sur, aunque Jerusalén sigue en pie, la infidelidad también crece. Y aquí, el Antiguo Testamento se vuelve doloroso, porque muestra cómo las decisiones espirituales de los líderes afectan a generaciones enteras. Un rey puede abrir camino al arrepentimiento o arrastrar a toda una nación hacia la ruina. En medio de esa oscuridad, Dios levanta profetas de fuego. Elías aparece como una tormenta sobre un reino que ha querido mezclar el nombre del Señor con Baal. En el Monte Carmelo, la pregunta es brutal y simple: ¿quién es Dios de verdad? Los profetas de Baal gritan, sangran y claman, pero el cielo permanece cerrado. Entonces Elías ora y el fuego cae. No solo consume el sacrificio, consume la mentira. Ese momento recuerda al pueblo que el Dios de Israel no compite con ídolos. Él es el Dios vivo. Pero incluso después del fuego, el corazón humano sigue siendo inestable. Elías termina huyendo, cansado, solo, temblando en una cueva. Y ahí Dios le habla no en el viento fuerte ni en el terremoto, sino en un silbo apacible. Es una escena preciosa, porque muestra que el Dios del juicio también cuida al profeta agotado. Después vendrán Eliseo,
las reformas de Ezequías y Josías, y momentos donde parece que todavía puede haber vuelta atrás. Reyes buenos intentan limpiar el templo, destruir ídolos, restaurar la Pascua, llamar al pueblo a la ley. Pero cada reforma deja una sensación agridulce. Hay lágrimas, sí. Hay respuesta, sí. Pero no hay cambio final. La raíz del problema sigue viva. El pueblo necesita más que reformas externas. Necesita una renovación más profunda que ninguna corona humana ha podido traer. Y mientras tanto, los grandes imperios ya se mueven en el horizonte. Asiria avanza, Babilonia observa. El tiempo de la paciencia no será eterno. Lo más fuerte de esta etapa es su contraste. Nunca Israel tuvo tanto brillo como con David y Salomón. Nunca tuvo tanta visibilidad, o tanta estructura, tanta riqueza y tanta centralidad religiosa. Y sin embargo, precisamente ahí vemos con más claridad que la gloria visible puede convivir con una podredumbre interna. Eso la vuelve una advertencia seria para cualquier generación. Es posible tener templo, música, ritual, lenguaje espiritual, y aún así, ir camino al colapso si el corazón se ha apartado de Dios. La historia de los reyes es, en parte, la historia de una nación que tuvo muchas señales externas y, sin embargo, siguió rompiendo el pacto. Por eso, este tramo del Antiguo Testamento no termina con sensación de triunfo, sino con olor a humo. El reino está dividido. Los ídolos están por todas partes. Los profetas lloran, confrontan y anuncian. La paciencia de Dios sigue siendo inmensa, pero la tormenta se acerca. La pregunta ya no es si el juicio vendrá. Y la pregunta es si todavía habrá esperanza después del juicio. Y la respuesta no vendrá desde el trono. Vendrá desde la voz de hombres que hablarán en nombre de Dios cuando todo empiece a caer. Capítulo 6. La voz de los profetas en medio del incendio. Cuando pensamos en los profetas, a veces imaginamos solo hombres enojados gritando juicio. Pero el Antiguo Testamento los presenta como mucho más que eso. Son centinelas, son testigos, son hombres quebrados por la palabra de Dios. Ven lo que otros no quieren ver, escuchan lo que el pueblo ha dejado de escuchar, y hablan en un tiempo en que casi nadie quiere oír. Los profetas nacen en la crisis, no para adornarla con frases religiosas, sino para arrancar las máscaras. Ellos denuncian la idolatría, la injusticia, la corrupción y la religión vacía, pero también sostienen, en medio del desastre, una esperanza que no viene del hombre. En sus labios viven juntos el trueno y la ternura. Isaías ve al Señor alto y sublime, y esa visión lo destruye y lo levanta al mismo tiempo. «Ay de mí», dice, porque entiende que no basta con comparar nuestra vida con la de otros. Cuando el hombre ve la santidad de Dios, descubre su propia impureza. Isaías anuncia juicio, sí, pero también abre algunas de las ventanas más hermosas del Antiguo Testamento. Habla de un niño que nacerá, de un hijo que será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Habla de un siervo sufriente, herido por nuestras rebeliones. Habla de un rey justo. En medio del pecado de Judá, Isaías ve más allá del derrumbe y anuncia una redención futura que parece imposible, pero gloriosa. Jeremías, en cambio, lleva el peso del llanto. Es el profeta que habla cuando Jerusalén ya va camino al colapso. Nadie quiere su mensaje. Lo golpean, lo rechazan, lo tratan como traidor, y sin embargo, él sigue hablando. Su vida parece una herida abierta. Ama tanto a su pueblo que sufre al verlo endurecido. A través de Jeremías, Dios deja una de las promesas más profundas de toda la Escritura, un nuevo pacto. Ya no solo ley escrita en piedra, ley escrita en el corazón.
perdón real, conocimiento íntimo del Señor. Esa promesa es clave porque deja claro que el problema final de Israel nunca fue falta de información, fue dureza interior, y solo Dios puede sanar eso. Los profetas menores, aunque más breves, golpean con fuerza sorprendente. Oseas no solo predica con palabras, predica con su propia herida. Su matrimonio roto se convierte en imagen del amor de Dios hacia un pueblo infiel. Israel corre tras otros amantes, tras otros dioses, tras otras seguridades, y aún así, Dios sigue llamando, sigue persiguiendo, sigue diciendo, ¿cómo podré abandonarte? Oseas muestra que la idolatría no es solo un error doctrinal, es adulterio espiritual, es traición del corazón. Y por eso el lenguaje de Dios es tan intenso. No habla como un juez frío, habla como un esposo herido que todavía ama. Amós llega desde el campo y derriba la falsa tranquilidad religiosa. Denuncia a los que cantan himnos mientras aplastan al pobre. Denuncia a las élites que viven cómodas y piensan que Dios está de su lado solo porque tienen ritual. Su mensaje corta hasta hoy, porque recuerda que la adoración sin justicia le repugna a Dios. Miqueas resume esa verdad con una sencillez poderosa: hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Dios. Joel llama al arrepentimiento y anuncia un día en que Dios derramará su espíritu. Habacuc hace preguntas honestas y aprende a vivir por fe cuando no entiende lo que Dios está haciendo. Sofonías advierte sobre el día del Señor. Ageo confronta a un pueblo que volvió del exilio, pero sigue poniendo su propia casa por encima de la casa de Dios. Lo que une a todos estos profetas no es un tono idéntico, sino una misión común. Ellos rompen la ilusión de que el pueblo está bien porque sigue teniendo símbolos religiosos. Dicen, una y otra vez, que Dios no quiere labios sin corazón, sacrificios sin obediencia, culto sin fidelidad, prosperidad sin justicia, templo sin verdad, y eso vuelve su mensaje dolorosamente actual. El profeta entra cuando la religión se volvió costumbre, cuando el pecado se normalizó y cuando la nación empezó a confundir paciencia divina con aprobación divina. Pero lo más asombroso es que, aún en sus anuncios más duros, los profetas no dejan morir la esperanza. Hablan de remanente, hablan de restauración, hablan de un pastor que reunirá a las ovejas, hablan de un rey humilde, hablan de un corazón nuevo, hablan de un día en que las naciones vendrán a la luz de Dios. Es como si cada oráculo de juicio dejara, en alguna parte, una puerta entreabierta. El Dios de los profetas no disfruta la ruina del pecador. Advierte porque ama, hiere para sanar, derriba para luego plantar de nuevo. Y aún así, el desastre que ellos anuncian finalmente llega. Jerusalén tiembla, Babilonia aprieta. El templo, que parecía intocable, está a punto de caer. Las palabras que por años fueron despreciadas se convierten en realidad visible. La ciudad santa arde, los muros se rompen, el pueblo es llevado lejos, y lo que queda parece insoportable. ¿Cómo seguir creyendo cuando el templo está destruido, el rey ha caído y la tierra prometida está perdida? Ese es el abismo al que entra el Antiguo Testamento. Pero incluso en ese abismo, la voz de Dios no se apaga, solo cambia de paisaje. Ahora hablará junto a ríos extranjeros, entre hornos y leones, en palacios paganos y en lágrimas de exiliados. Capítulo 7. Exilio, silencio y la fe que no murió. Pocas escenas son tan devastadoras como la caída de Jerusalén, el templo destruido, las murallas rotas, el linaje real humillado, familias arrancadas de su tierra, salmos convertidos en llanto. Todo lo que parecía firme queda hecho polvo. Para Israel,
El exilio no fue solo una derrota militar, fue una crisis total. Si la tierra era señal de pacto, si el templo era señal de presencia, si el rey era señal de promesa, entonces, ¿qué significa perderlo todo a la vez? Parecía el final de la historia. Y tal vez eso era justamente lo que el pueblo necesitaba entender. Dios nunca había estado atrapado en sus símbolos. Él había dado esas señales, sí, pero no para que reemplazaran la obediencia del corazón. Ezequiel recibe sus visiones lejos de Jerusalén, junto al río Quebar. Y eso ya dice mucho. La gloria de Dios no quedó encerrada en la ciudad santa. Dios sigue reinando incluso en tierra extranjera. Ezequiel ve ruedas, fuego, criaturas vivientes y una majestad difícil de describir. El mensaje es claro. El Dios de Israel también gobierna en el exilio. Luego viene una de las imágenes más poderosas de toda la Biblia. Un valle lleno de huesos secos, no esqueletos completos, no soldados dormidos, huesos secos, total impotencia, total muerte. Y Dios pregunta, ¿vivirán estos huesos? Humanamente, la respuesta es no. Pero cuando Dios habla, los huesos se juntan, reciben tendones, carne y aliento. Esa visión no solo promete regreso nacional, declara que Dios puede dar vida donde ya no queda esperanza. Daniel muestra otra cara del exilio. No vive llorando en ruinas, vive sirviendo en el corazón de imperios paganos. Y allí, en Babilonia y luego en Persia, su fidelidad resplandece. Rechaza contaminarse, interpreta sueños, ve reinos levantarse y caer. Sus amigos entran en un horno, pero no están solos. Daniel entra en un foso de leones, pero la boca de los leones es cerrada. Estas historias no son solo relatos de valentía, son una proclamación de soberanía. Los imperios parecen gigantescos, pero delante del Dios del cielo son pasajeros. Nabucodonosor aprende que su trono tiene límite. Belsasar cae en una noche. Reyes cambian, decretos cambian, imperios cambian, pero el reino de Dios no tiembla. En el libro de Esther, el nombre de Dios ni siquiera aparece de forma directa, y sin embargo, su huella está en todas partes. Una joven judía llega al palacio. Un complot se mueve en la sombra. Un enemigo planea exterminar al pueblo. Coincidencias extrañas se encadenan. Una noche de insomnio cambia el rumbo. Una mesa se convierte en campo de batalla silenciosa. Y al final, el pueblo es preservado. Esther enseña algo precioso para quienes atraviesan épocas confusas. Aunque no siempre veamos milagros abiertos como el Mar Rojo, Dios sigue obrando detrás del telón. No siempre grita. A veces mueve piezas en silencio. A veces su providencia se siente como una corriente escondida, pero firme. Cuando el exilio empieza a aflojar, Esdras y Nehemías entran en escena. El regreso a Jerusalén no es triunfal como muchos habrían imaginado. No vuelven a una ciudad gloriosa, vuelven a ruinas. El altar debe levantarse otra vez. Los cimientos del templo traen lágrimas mezcladas, porque algunos recuerdan la antigua gloria y sienten el dolor de lo perdido. Nehemías reconstruye murallas con espada en una mano y herramienta en la otra. Hay oposición, burla, cansancio y peligro, pero también hay oración, visión y perseverancia. Y cuando Esdras abre el libro de la ley y el pueblo escucha, muchos lloran. Lloran porque entienden cuánto se habían alejado. Lloran porque la palabra de Dios sigue viva. Lloran porque todavía hay esperanza para un pueblo quebrantado. Sin embargo, incluso después del regreso, el Antiguo Testamento no finge que todo quedó arreglado. Ese es uno de sus rasgos más honestos. Sí, el templo fue reconstruido. Sí, las murallas se levantaron. Sí, el pueblo volvió.
Pero la gloria plena no regresó como muchos soñaban. El pecado seguía siendo una amenaza. La obediencia seguía siendo frágil. No había un rey davídico reinando con poder visible. La restauración era real, pero incompleta. Como una herida que cerró por fuera, pero todavía necesita sanidad profunda por dentro. Esa tensión hace esta etapa especialmente poderosa. Dios no abandonó a su pueblo en el exilio. Estuvo con ellos en el horno, en el foso, en el palacio y en las ruinas. Pero también les mostró que el problema nunca había sido solo geográfico. No bastaba volver a la tierra. El corazón debía volver a Dios. No bastaba reconstruir edificios. Hacía falta una restauración mayor. El exilio enseñó que el pecado cuesta más de lo que parece, pero también enseñó que la fidelidad de Dios llega más lejos de lo que imaginamos. Así llegamos a una extraña clase de silencio. No es un silencio vacío, es un silencio cargado. El pueblo ha regresado, pero sigue esperando. Espera un rey, espera una gloria mayor, espera una purificación más profunda, espera el cumplimiento de las promesas de los profetas. El Antiguo Testamento no termina con satisfacción plena, termina con hambre. Y esa hambre es importante, porque prepara el corazón para entender que toda esta historia, desde el jardín perdido hasta la ciudad herida, nunca fue solo sobre Israel sobreviviendo. Siempre fue sobre la llegada de alguien que pudiera cumplir lo que ninguna generación logró cumplir. Capítulo 8. La gran espera. Cómo el Antiguo Testamento apunta al Redentor. Cuando la gente piensa en el Antiguo Testamento, muchas veces piensa en una colección de leyes duras, guerras antiguas y nombres difíciles. Pero visto de cerca, es algo mucho más profundo. Es una larga espera, una espera llena de promesas, sombras, figuras, caídas y anticipos. Desde Génesis hasta Malaquías, una pregunta crece sin parar. ¿Quién podrá arreglar lo que el pecado rompió? Porque Adán falló, Caín mató, la generación del diluvio se corrompió, Babel se exaltó, los patriarcas creyeron y dudaron. Israel fue esclavo y luego rebelde. Los jueces fueron insuficientes. Los reyes cayeron. El templo no cambió el corazón. El exilio no curó del todo la raíz. Y aún así, la promesa siguió viva, como una llama que no se apaga. El Antiguo Testamento apunta al Redentor de muchas formas al mismo tiempo. A veces lo hace con promesas directas, otras veces con imágenes que dejan una marca en la memoria. Él será la descendencia prometida que vencerá a la serpiente. Será el hijo de Abraham en quien serán benditas las naciones. Será el cordero que libra del juicio. Será el profeta mayor que Moisés. Será el rey justo de la línea de David. Será el siervo sufriente de Isaías. Será el pastor que reunirá a las ovejas. Será el Señor que vendrá a su templo. Todo el relato, incluso en sus partes más oscuras, empieza a inclinarse hacia alguien. No hacia una idea abstracta, hacia una persona esperada. Zacarías y Malaquías, al final del Antiguo Testamento, mantienen viva esa tensión. Zacarías habla de un rey humilde que viene montado sobre un asno. Habla de una fuente abierta para limpiar el pecado. Habla de un pastor herido. Malaquías denuncia la frialdad del pueblo, sacrificios sin honra, matrimonios rotos, corazones cansados, palabras arrogantes contra Dios. Su mensaje es duro porque el problema sigue siendo el mismo de siempre. El hombre religioso puede seguir cerca de las cosas de Dios y, aún así, estar lejos de Dios. Pero Malaquías también mira hacia adelante. Habla de un mensajero que preparará el camino. Habla del día del Señor. Y así, el Antiguo Testamento cierra con una promesa encendida y con una puerta abierta hacia algo que todavía no ha llegado. Eso hace que todo el Antiguo Testamento se lea mejor
no como una serie de historias separadas, sino como una gran corriente. Génesis siembra la semilla. Éxodo muestra la liberación. Levítico pregunta cómo vivir cerca de un Dios santo. Números y Deuteronomio revelan la lucha del corazón. Josué y Jueces muestran la tensión entre promesa y obediencia. Samuel y Reyes enseñan el anhelo de un rey verdadero. Los salmos enseñan a clamar, llorar y adorar en el camino. Los profetas muestran juicio y esperanza. El exilio rompe las falsas seguridades. La restauración incompleta deja claro que el final verdadero todavía no ha llegado. Todo empuja hacia adelante. Y esa es precisamente la fuerza espiritual del Antiguo Testamento para el espectador de hoy. No es solo la historia de un pueblo antiguo, es también la historia de nosotros. Nosotros también queremos autonomía como Babel. Nosotros también escondemos vergüenza como Adán. Nosotros también dudamos en el desierto. Nosotros también levantamos becerros modernos. Nosotros también pedimos reyes visibles y soluciones rápidas. Nosotros también cantamos mientras el corazón se enfría. Nosotros también conocemos la experiencia del exilio interior, cuando algo en nosotros sabe que estamos lejos del hogar. Por eso, este relato no envejece, porque no solo cuenta lo que pasó, expone lo que somos, pero no nos deja ahí. Esa es la belleza. El Antiguo Testamento nunca romantiza el pecado, pero tampoco deja que la desesperanza tenga la última palabra. Su mensaje profundo es que Dios sigue actuando cuando el hombre fracasa. Sigue llamando, pactando, corrigiendo, perdonando, preservando y prometiendo. La historia antigua late con una convicción enorme. El fracaso humano no puede cancelar la fidelidad divina. Y por eso, el final del Antiguo Testamento no es un punto final. Es una respiración contenida. Es el cielo antes del amanecer. Es el eco de una promesa que está a punto de tomar forma. Si uno mira hacia atrás, ve un jardín perdido. Si mira hacia el centro, ve altares, sangre, desierto, tronos, lágrimas y ruinas. Y si mira hacia el final, ve un pueblo esperando en silencio, esperando a alguien que obedezca donde Adán cayó, esperando a alguien que cargue el pecado sin esconderlo, esperando a alguien que no solo enseñe la ley, sino que la escriba en el corazón, esperando a alguien que no solo entre al templo, sino que traiga la presencia de Dios de forma plena, esperando a alguien que no solo derrote a un gigante o a un ejército, sino a la serpiente, al pecado y a la muerte misma. Así debe terminar esta gran travesía, no con cansancio, sino con asombro. El Antiguo Testamento no es la parte vieja que hay que cruzar rápido para llegar a lo importante. Es el terreno sagrado donde aprendemos quién es Dios, quién es el hombre, cuán serio es el pecado y cuán firme es la promesa. Es la larga noche donde se guardó la llama. Es la historia de una puerta que se cerró en Edén y de un Dios que, desde ese mismo momento, empezó a abrir el camino de regreso. Y cuando la pantalla se oscurece al final de esta parte de la historia, no sentimos que algo terminó, sentimos que alguien viene.